Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz, martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Desde el salar hacia el que mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. El pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, con fuego y con valor. Toda estrategia de poder debe incluir un conocimiento y una perspectiva acerca del escenario internacional, las relaciones de fuerza, el peso de los liderazgos y las posibilidades reales para intervenir o para ganar posiciones. Frente a la guerra en Europa del Este, por ejemplo, debemos tener presente este principio que constituye el ABC de la política. El conocimiento acerca de lo que ocurre en el mundo es indispensable para todo estadista y para toda estrategia de poder. La celebración del 9 de julio permite iluminar estas consideraciones. Una anécdota puede ser un buen punto de partida. En 1816 llega a Tucumán el general Manuel Belgrano. No fue una llegada victoriosa. Las escaramuzas políticas de las Provincias Unidas lo contaban a él como protagonista y en más de un caso víctima. Vivía en deplorables condiciones su vida política y privada, pero mantenía una fe asombrosa en el destino de esta revolución. En los últimos meses había estado en Europa junto con Bernardino Rivadavia y Manuel Serratea para olfatear lo que allí ocurría, cuáles eran las posibilidades que se le abrían o se le cerraban a la revolución iniciada en mayo de 1810 y qué soluciones se podían pensar. Tucumán presentaba para Belgrano una esperanza de elevar el nuevo nivel político, el proceso revolucionario que había abierto hace 6 años el pueblo en el Cabildo de Buenos Aires. No nos consta que Belgrano haya sido recibido por multitudes entusiastas o con bombos y platillos, pero no fue indiferente al poder político, porque el sábado 6 de julio se organiza una reunión secreta. ¿Qué quieren saber los congresales? Muy sencillo. ¿Qué pasa en el mundo? En ese mundo que hasta hacía unos meses Belgrano había recorrido visitando cortes reales, ministerios, despachos políticos, atendido a veces con indiferencia, a veces con curiosidad, por políticos y aristócratas. El valor de Belgrano en Tucumán entonces es ese saber adquirido en Europa. Los congresales, antes de tomar una decisión, quieren saber qué pasa al otro lado del Atlántico. Está claro que sin ese conocimiento y esa conciencia acerca del mundo en el que estamos viviendo, la independencia no se habría declarado con tanta seguridad y entusiasmo. Belgrano dirá en esa reunión que la derrota de Napoleón en Waterloo, la constitución de la Santa Alianza, el retorno al trono de Fernando VII, los alarmantes rumores sobre la preparación de una flota para invadir el Río de la Plata, dan cuenta no solo de que la revolución atraviesa por uno de sus momentos más complicados. La conclusión de Belgrano es que son esos escenarios ruinosos para nuestros intereses los que nos exigen a tomar decisiones audaces, es decir, declarar la independencia de una buena vez. En Tucumán, el martes 9 de julio, es decir, 3 días después de la reunión secreta con Belgrano, se declara la independencia en la casa de la señora Bazán. Y para confirmar una vez más las condiciones que imponen las relaciones en el mundo, la declaración de la independencia incorpora una frase decisiva y sugestiva: independencia de España y de toda otra dominación extranjera. En historia,
comparar los hechos de tiempos diferentes suele ser una tarea riesgosa y en muchos casos manipuladora. La realidad de 1816 en las Provincias Unidas no tiene nada que ver con los problemas que nos agobian en 2022. Sin embargo, desde una mirada atenta, ciertos recursos relacionados con el ejercicio del poder o la manera de situarse para entender el mundo contemporáneo pueden ser similares. La moraleja, por lo tanto, puede ser instructiva. La pregunta a responder en este caso es la siguiente. Si en 1816, 200 años antes, tomar decisiones políticas trascendentales reclamaba de un conocimiento y una conciencia acerca de lo que pasaba en un mundo cuyas tendencias a la globalización empezaban a manifestarse, ¿qué pensar en el 2022, cuando la globalización y el neoliberalismo salvaje son una realidad que ha venido a quedarse y por lo tanto la primacía de lo internacional a la hora de pensar estrategias nacionales es necesaria e indispensable? Buenas noches, Diana. ¿Podemos escuchar música? Primera. Nos vamos pa' Tucumán, nos vamos pa' Tucumán. A caballo en diligencia, declarar la independencia. Nos vamos pa' Tucumán, nos vamos pa' Tucumán. Aunque tenga que ir a pie, a Tucumán yo llegaré. Te invito con tu familia a recordar esta historia, la historia de la Argentina que guarda nuestra memoria. Baila que esta chacarera que hoy es la fiesta del pueblo. Papelitos de colores, torta frita y pastelitos. Si ya pusiste las pavas, se bate unos matecitos. La patria es como un canto que vuela libre en el viento. Y si unimos nuestras voces, ese canto irá creciendo. Segunda. Nos vamos pa' Tucumán, nos vamos pa' Tucumán. A caballo en diligencia, declarar la independencia. Nos vamos pa' Tucumán, nos vamos pa' Tucumán. Aunque tenga que ir a pie, a Tucumán yo llegaré. Fue un martes 9 de junio de 1816 que en una antigua casita la patria vimos nacer. Pero esta historia no tiene un colorín colorado. Se escribe día tras día entre tu mano y mi mano. Que somos libres y han pasado muchos años. En cada 9 de julio cantando lo recordamos. La patria es como un canto que vuela libre en el viento. Y si unimos nuestras voces, ese canto irá creciendo. Calurosa bienvenida al programa del Proyecto Cultural Maíz. Pedimos en llamar pensamiento crítico y memoria, centrados en temas indo-afroamericanos de la patria grande. Lo que pasa es que todavía estoy con los vapores etílicos de un cumpleaños que hubo ayer, muy importante, porque un amigo cumplió 66, pero no importa, eso es otro tema. Hoy contaremos con la participación en nuestro staff tradicional, con Mónica Ceruti. Hola Mónica, ¿cómo estás? Roberto Paivo, que ya lo vemos ahí colgado del pasamanos. Mónica Evangelisti, Zulma Gómez, Mary López, Rafael Solano, Silvio Benítez, Ricardo Con, que casualmente es el de la fiesta de ayer, y quien les habla, Gabriel Alonso. Y como invitado desde la República de las Heras, en Mendoza, el profesor e historiador Roberto Tripolone,
En los controles la maga, Dayana Álvarez, ya recuperada de su accidente colectivístico. Saludo y bienvenida, Roberto, y te invito a que te sumes y empieces a participar sobre todo el editorial. ¿Todo bien, Roberto? No se te escucha, estás con muteado, me parece. No se escucha. Te perdimos, Roberto. Sí. No, se lo sigue sin escuchar a Roberto. Hay que explicarle a nuestro público, a nuestros oyentes, que seguimos en el sistema que adoptamos por redes sociales. No estamos presentes en el estudio y a veces suceden estas cosas. Sí. Fíjate cómo podés desmutearte. Y mientras podemos escuchar un tema musical, mientras Roberto encuentra cómo desmutearse. No se te escucha. Cuando canto 9 de julio lo canta el viento, no canto yo. Solo digo 9 de julio y el viento sopla canción. Solo digo 9 de julio y el viento amigo sopla canción. Cuando canto 9 de julio se abre en sonrisa el amanecer. Ilumina todo deprisa con su perfume de pan y miel. Ilumina todo deprisa, es un perfume de amanecer. Si yo canto 9 de julio, la tierra misma quiere cantar. Su calullo de independencia nadie se prive de festejar. Qué bonita crece Argentina desde el Congreso de Tucumán. Cuando canto 9 de julio el día tiene gustito a sol. Y aunque siempre canto bajito, no sé qué pasa con mi canción. Y aunque siempre canto bajito, el día tiene gustito a sol. Cuando canto 9 de julio me guiña el cielo su ojito azul. Un retoño blanco de nube cruza la patria de norte a sur. Cuando canto 9 de julio me guiña el cielo su ojito azul. Cuando canto 9 de julio lo canta el viento, no canto yo. Solo digo 9 de julio y el viento sopla canción. Solo digo 9 de julio y el viento amigo sopla canción. Cuando canto 9 de julio se abre en sonrisa el amanecer. Ilumina todo deprisa con su perfume de pan y miel. Ilumina todo deprisa, es un perfume de amanecer. Si yo canto 9 de julio... Cuando canto 9 de julio, 25 de mayo, o es una fecha histórica, quiero escuchar a Roberto Tripolone. Hola Roberto, buenas noches. Andan, chicos, ahora sí me escucho, ahora sí tengo voz. Sí, te hiciste rogar un poco, Roberto. Sí, sudamos, cuando suceden estas cosas sudamos. Pero aquí estamos para darte la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Siempre es un placer charlar con ustedes. Viste que te presentamos como oriundo de la República de Las Heras. Eso me encantó, te digo. Sí, ¿cómo es esta historia de que en Las Heras es independiente en Mendoza? Contanos. Yo creo que en cualquier momento lo independizamos del país, te digo más, ¿no? Sí. Esto de Las Heras son lo más parecido a los correntinos. Y más o menos, ¿viste? Si Argentina está en guerra, Las Heras los va a ayudar. Tal cual. ¿Tenés algo para contarnos respecto de esta anécdota de Belgrano, de cómo fue convocado para contar sus experiencias en Europa? Bueno, en realidad para poder encarar esta respuesta tendríamos que plantear un contexto para el que está del otro lado oyendo, pueda entender un poco o pueda intentar de imaginar
cuál es el contexto de este 9 de julio, ¿no? Que eso es importante. Creo que hay muchas preguntas que a veces no nos hacemos porque nosotros tenemos esta cuestión de aprendizaje escolar, ¿no? Esto de haber recortado, no sé, 142 figuritas de la casita de Tucumán, esto de haberla pintado 80 veces durante toda nuestra etapa escolar, medio que siempre nos pone en lugares donde no preguntamos. La historia de Villiquen. Un poco es esa, claramente. Entonces, esto de, bueno, ¿por qué en Tucumán y no en otro lado? ¿No? ¿Quiénes fueron los representantes que son los que definitivamente toman la decisión del acta de independencia? ¿Por qué en el 16 un acta de independencia y no en el 10 o en el 13? Son un montón de... ¿Por qué se firma como las Provincias Unidas en Sudamérica y no como la Argentina? Bueno, son muchas las preguntas en realidad. Si vos querés, las vamos encarando como podamos. ¿Te parece? Me parece. Para el próximo programa que te invitemos vamos a practicar con Gabriel, hacer en coro un ¿por qué? Estaría bueno porque esas preguntas... ¿Por qué? Esas preguntas se van dando bastante y tendríamos que dejar claro primero que la declaración de la independencia en el 16 se da por una cuestión estrictamente bélica, ¿no? Esto tenemos que tenerlo muy en claro porque el contexto en el que está sucediendo este congreso o que se va a convocar este congreso en Tucumán va a ser por una cuestión bélica. En ese momento, pongámonos un poquito en orden cómo estaba la situación en este país que se está formando, y tenemos guerras en el norte. Hasta hace poco vos ahí nombraste Belgrano, y vamos a ver por qué Belgrano tiene tanta importancia en el norte. Hace poco Belgrano había estado ahí parado, ¿no? Parado de manos contra los realistas en el norte, y hace poco tiempo se había retirado de ahí. Por otro lado tenemos a San Martín en Cuyo formando un ejército, y están por comenzar algunas invasiones del Imperio del Brasil sobre el litoral. Entonces, el contexto hasta ese momento es muy complicado porque las monarquías en Europa han tomado otra fuerza, porque el rey Fernando VII ya no está preso y ha avanzado y ha recuperado no solo su territorio en España, sino que ha avanzado sobre los territorios que se habían rebelado en América, ¿no? Lo mismo que había pasado acá en 1810 había pasado en el resto, o prácticamente en casi toda América, desde México, Quito, Bogotá, Caracas, Santiago de Chile. Esas revoluciones también habían sucedido. Por eso San Martín, en su plan, es de romper con la fuerza que se ha encontrado en Lima. Digamos, los realistas, los ejércitos del rey, se han hecho fuertes en Lima. Por eso San Martín planea desde Cuyo llegar a Lima y romper, porque mientras esté eso ahí, la independencia nunca iba a ser completa o segura. Claro, siempre iba a haber una amenaza ahí pendiente. Entonces, bajo este contexto bélico, mientras Fernando VII ya recuperó el resto de los territorios y el único territorio que ha quedado sin recuperar es el Río de la Plata, o las provincias que componen a estas provincias unidas del Río de la Plata, sucede algo. En España, la palabra independencia no la toman como la estamos tomando nosotros. Este creo que sería un punto de análisis, ¿no? Porque cuando ellos son invadidos por Napoleón, ellos, en los libros de historia de ellos, y ellos dicen la guerra de independencia, porque tienen que expulsar a Napoleón de los territorios españoles. Sin embargo, cuando nosotros acá le decimos guerra de independencia, ellos no lo ven como eso. Ellos entienden que son un puñado, ¿no?, de rebeldes. Insurrectos, claro, insurrectos en la metrópoli. Entonces ellos no están entendiendo lo que dice Belgrano, San Martín, ¿no? Que esto de estamos formando una nación. Ellos no lo ven de esta manera. Ellos dicen acá hay un puñado de insurrectos. Por eso es tan necesaria
la Declaración de la Independencia. Ahí estamos viendo un poco el contexto del porqué, ¿no? Le da el marco político a una actitud que en Europa no era comprendida. Exacto, entonces ellos lo que necesitan ahí es, digamos, un nuevo estatus jurídico. Y eso es lo que se va a generar en esa acta que se va a firmar, que si la analizamos en profundidad, tiene como muchas lagunas esa acta de independencia, ¿no? Porque, por ejemplo, no dice de qué manera se va a organizar el Estado, porque supuestamente esa acta de independencia, o todas las actas de independencia que van a empezar a salir en el resto de América, toman un poco la iniciativa que ha tenido Estados Unidos, ¿no? Que si leemos la independencia de Estados Unidos es bastante amplia, sin embargo la nuestra, nosotros la podemos googlear y lo van a ver, es cortita, no tiene mucho, porque por ejemplo no dice cómo nos vamos a organizar, y esto va a desencadenar en un montón de guerras posteriores entre unitarios y federales que se están lidiando el poder. Esto es uno de los puntos. Tampoco dice cuáles son los territorios, qué territorios se han independizado. Digamos, este es otro punto a analizar. Por eso no se declara como Argentina, sino como las Provincias Unidas en Sudamérica, que el nombre es precioso, a mí me encanta el nombre, pero ahí también tendríamos que analizar que, por ejemplo, hay representantes de territorios que ahora no están en este país, en la Argentina, podríamos decir como Chuquisaca, Cochabamba, Chisque, Misque, Chicha, ¿no? Un montón de lugares que mandan representantes y que después, bueno, no van a ser parte, pero que intentan de buscar. Y cuando nosotros hablamos de los representantes que van a declarar esta independencia en Tucumán, primero que se decide Tucumán porque es un lugar que le queda medio cerca a todos. Entonces acá tendríamos que analizar, bueno, ¿quiénes son entonces los representantes? Y por otro lado, porque nadie quiere ir a Buenos Aires, porque hace muy poco tiempo ha sucedido algo en Buenos Aires, que no todas las provincias están muy de acuerdo con la forma que está llevando Buenos Aires para declarar esta independencia o buscar esta forma de organización, ¿no? En el año 13, o en la asamblea del año 13, los representantes del litoral, que son artiguistas, ¿no? Y que ellos ya tienen muy claro que es necesario declarar una independencia y separarse en ese momento, antes que Fernando VII recupere el trono, que ahí todavía no lo ha recuperado, y los emisarios de Artigas mandan esta necesidad de que sea una independencia. Otra cosa, hay una forma de gobierno es federal, por eso a los porteños esto no les gusta, ¿no? Porque los emisarios del litoral van con esta idea, y van con ideas que podríamos decir hoy se acercarían mucho a lo que, esto es un anacronismo lo que voy a decir, pero se acercaría mucho a lo que podría ser un partido de izquierda o una mirada socialista, como quieran decirle, pero los emisarios que van del litoral van con una reforma agraria que hasta el momento no se había hecho en ningún lado, sacándole las tierras a los españoles y a los ricos que las tenían improductivas y dársela al pueblo, repartición para los indígenas, educación para los indígenas, que no haya esclavitud, ¿no? Una serie de igualdades que son absolutamente impresionantes para la época. Ay, Roberto, qué ocurrencias las tuyas, qué asociaciones salvajes haces. Sí, claramente. Es pecaminoso lo que estás diciendo. Claramente. Pero bueno, entonces, en este contexto de lo que busca el litoral, con la, digamos, como referente o como gran referente Artigas, es muy diferente a la idea hegemónica que tienen los porteños del país que quieren constituir. ¿Sí? Acá se entiende un poco cuál es la idea planteada. Entonces, de esta manera, cuando llegan los emisarios del litoral, no solo son rechazados, sino que son apresados. Y acá acá es donde la famosa asamblea del año 13, que muchas veces la recordamos porque ahí se da la libertad de vientre, digamos. Cada niño, hijo de esclavo que va a nacer, va a ser libre. Los esclavos siguen siendo esclavos, ¿no? Pero bueno, los que nazcan de ahí no. Entonces, sin embargo, esto que habíamos dicho del litoral es mucho más, es diferente, más disruptivo, podríamos decir,
Y no solo eso, sino que el litoral de alguna manera se termina separando de lo que era el resto del país, o ese país que se está conformando. Ahí se van a conformar la Liga de los Pueblos Libres. Podríamos decir que los territorios actuales serían la banda oriental, que era Uruguay, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Las Misiones y Córdoba. Estamos hablando que es casi la mitad del país, si pensamos que toda la parte centro-norte son territorios indígenas, todo lo que hoy sería Chaco, Formosa, parte de Santiago del Estero, ¿no? Son territorios indígenas, y la Patagonia... El sur, todo el sur argentino. Todo el sur también es indígena. Empezaba ¿qué? Al sur de la Pampa ya. Claro, por lo tanto, si pensamos quiénes son las provincias que asisten a este congreso, son podríamos decir las provincias que son andinas, ¿no? Cuyo, todo lo que es el noroeste, y después el que va a participar va a ser Córdoba, que va a ser el único que va a participar de los dos congresos, tanto el de Oriente como el de Tucumán, y que después le va a costar carísimo haber participado en Oriente, ¿no? Y dijimos que las del Alto Perú. Entonces, por eso también se ubica en Tucumán, porque era un lugar que medio que le queda cerca a todas estas provincias que son casi la franja oeste y Buenos Aires, y porque después de la batalla que había tenido Belgrano, acá traemos un poquito a Belgrano, que Belgrano cuando viene descendiendo de cuando se hace cargo del ejército del norte y viene descendiendo, que desde Buenos Aires le dice, no, vos te tenés que venir hasta Tucumán y dejar que los realistas avancen, y cuando él llega a Tucumán encuentra que hay un pueblo que lo va a apoyar, ¿no? Fuerte, y se queda en Tucumán, y ahí está el famoso triunfo de Tucumán. Una vez sucedido esto, Tucumán también cambia, porque en Tucumán, digamos, se vive esta formación de la patria, esta intención de independizarse, por lo tanto una provincia que muestra actitudes propicias para ese congreso, ¿no? Digamos, es como, sí. No, digo, estamos dándole el marco a la razón por la cual se hizo en Tucumán, quiénes participaron, por qué participaron, qué cosas se jugaban. Exacto. Un poquito estás explicando lo que sucedía, de por qué era tan importante tener una idea del contexto internacional. Exacto. En época en que las noticias venían en carabela. Exacto, ¿no? Porque si no, nosotros si no, es como raro entender que por qué se firma la independencia. Nosotros decimos, bueno, ¿por qué entonces y por qué allí? Claro, ¿y por qué allí? ¿Y por qué no en el 10? Por ejemplo, ¿por qué no el 25 de mayo del 10? Esto que los chicos y chicas jovencitos dicen, el acto 9 de julio, pero no festejamos la independencia el 25 de mayo. ¿Qué pasó en el Cabildo? Entonces, ¿y por qué 6 años después y no en el momento? Bueno, hay un contexto político muy fuerte para entenderlo, ¿no? Yo me quedo pensando en algo que dijiste como al pasar, y me pareció tan interesante, que plantea otra visión. La Asamblea del año 13 libera a los esclavos. Claro, no libera a los esclavos. Como diría alguien que yo conozco, a quien llamo Wikipedia, diría, en realidad plantea una ventana, ¿no? Cosa que los esclavos van a continuar siendo esclavos por lo menos 20 años, hasta que la nueva generación de nacidos de esclavos dejen de serlo. Exacto. Eso lo explicaría Wilkie, más o menos. Y el que lograba ser esclavo tenía que sobrevivir a una guerra de independencia que fue sangrienta y tremenda y larguísima, ¿no? Pensemos que las guerras de independencia duraron casi 15 años. Yo pongo el contexto del ejército de los Andes porque es un poco en lo que yo hago foco y me gusta estudiar bastante. El ejército de los Andes van a cruzar más de 2.000 negros. Lo voy a decir en este término para que lo entendamos. La gran mayoría son libertos. ¿Qué son estos? Son estos negros que eran esclavos, que una vez terminadas las guerras de independencia obtenían su libertad. Muchos de estos casos, yo le digo negro porque antes había una cuestión como tipo racial que era, bueno, el mulato, ¿no? El sambo, ¿no? Que era todo atribuía el color de piel y a diferentes tonalidades, pero nosotros no lo estamos diciendo en una cuestión racial, sino una cuestión para que lo podamos entender, para que el que está escuchando la radio y que, digamos, que no un especialista en historia lo pueda entender, lo decimos de un lado amoroso y de agradecimiento también. De estos más de 2.000 negros
a Mendoza solo volvieron 143. ¿No? Pensemos en estos números cuando hablamos, ¿quiénes les dieron la libertad a América? Porque en los libros de historia no aparece esto. Nosotros tenemos monumentos gigantes de bronce, de próceres blancos, y estos negros ni siquiera aparecen en los libros de historia muchas veces. Entonces, por eso voy a este punto, ¿no? Es hora de replantearnos también un poco esta historia blanca, hegemónica, religiosa, católica, y darle una vuelta de rosca, pensar en estos puntos. ¿Por qué la Argentina, por ejemplo, como para tirar una pregunta para que nos hagamos, por qué la Argentina festeja la declaración de independencia del 9 de julio y no la del 29 de junio del 15, que fueron la Liga de los Pueblos Libres y que son la misma cantidad de provincias que de este lado? Claro, porque ganaron la guerra entre unitarios y federales los unitarios, que eran los porteños, y establecieron, la otra la borraron, ni siquiera te lo enseñan en la escuela. Nadie te dice, no, ¿sabes qué? Un año antes se había declarado una independencia ante el dominio español. ¿Y dónde está eso? Y en los libros no están, y en la escuela te lo enseñan ni tampoco, ¿viste? ¿Y quiénes firmaron? Un puñado de provincias enorme, casi o más importante que Buenos Aires en ese momento. Pero claro, no tenían un puerto, no tenían guita, y la historia muchas veces la terminan escribiendo los que tienen guita y los que ganan la guerra. Entonces, perdón, yo lo digo del lado cuyano, yo sé que ustedes están ahí del lado de Buenos Aires, ¿no? Pero esto no va con la actualidad, digo, es para que entendamos cómo la hegemonía es la que termina escribiendo el libro, y es el libro que se sigue reproduciendo 200 años después, no es que lo estamos hablando un tiempo después, 100 años después seguimos contando las mismas historias sin criticarlas en profundidad, ¿no? Sí, mira, Roberto, no sé, yo voy a estudiar un poco porque no estoy a la altura para discutírtelo ahora, a tu altura intelectual, pero después que estudie un poco, seguramente voy a poder demostrarte que hoy la guita la tienen los cerealeros y los bodegueros mendocinos. Así que, ¿sabes qué? Mira, mientras tanto de digerir un poquito esta parte de la historia, voy a pedirle a Dayana que nos mande la tanda de cómo comunicarse, así nuestro público te puede criticar por estas barbaridades que estás diciendo. Me encanta. Y luego le voy a pedir un audio que tenemos tuyo, que es muy interesante, del modo en que vos enseñás historia a los pibes, y eso me apasiona. Dale. Por favor, Dayana. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Aprendí a navegar con Escuela Barracuda y disfruta de nuestros ríos y del maravilloso delta. Escuela Náutica Barracuda. Cursos de navegación deportiva, clases teóricas y prácticas al alcance de todos. Escuela Náutica Barracuda, con K. Llámanos al 115-752-2851 o buscando en redes sociales @Escuela Barracuda con K. Cueros Monique, sacos y camperas de cuero, confección a medida, arreglos de todo tipo, créditos con recibo de sueldo, tarjetas de crédito en 3, 6 cuotas y ahora 12. Avenida Santa Fe, 3312, cuarto piso C, Cava. Teléfono 116-168-4846. Cueros Monique. El 9 de julio de 1816, diputados de diferentes provincias se reunieron en Tucumán, en esa casita que dibujábamos siempre en la escuela. El objetivo es declarar la independencia. Pero ¿acaso este acto
¿Garantizó nuestra autonomía o terminó con la amenaza de los ejércitos del rey? Nuestra independencia fue el resultado de un largo proceso que necesitó de un equipazo que jugara con los dientes apretados en todo el territorio. Colgado del travesaño, Pueyrredón, con una defensa infernal. Güemes, grita y ordena. Castelli, al extremo izquierdo, Mariano Moreno. Se hace dueño de toda la banda. Artigas, como volante creativo, hace todo lo que le piden. Beltrán, marcando el camino hacia la libertad, con Darco, con la cinta de capitán, el crack. San Martín, asociado a él siempre las Heras, tanto en defensa como en ataque. El goleador, Manuel Belgrano. Y ahí muy cerca, con toda la garra, Juan Azurduy. Ese 9 de julio, el Congreso proclamó la existencia de una nueva nación libre y soberana, las Provincias Unidas en Sudamérica. Hoy recordamos a esos hombres y mujeres, un pueblo que dijo basta y se rebeló contra la opresión, dando su vida por la libertad. Qué lindo, me encanta cómo enseñás historia. Muy lindo, muy lindo. Ese, a mí viste que me gusta ponerle, los que nos dedicamos a la historia siempre tenemos una obsesión. Aparte de molestar a los muertos, tenemos otra obsesión que es poner en contexto para saber por qué se hace eso. Justo ese audio, digamos que es un videíto que salen en una cancha. Argentina, justo ese 9 de julio, faltaban 2 días para que Argentina jugara la final de la Copa América, entonces estábamos con esa euforia de ese partido, entonces bueno, creímos propicio hacerle un guiño a esa final que se venía de la Copa América, hablando un poquito del equipazo que nosotros habíamos tenido también, ¿no? En el 16 o en esas guerras de independencia. Una maravilla. Vos sabés que yo hace años que vengo diciendo que si a los chicos se les hicieran películas históricas, no se olvidarían jamás de la historia. Totalmente. Y esta historia de generar en los pibes interés, hablando de un tema que a ellos les es familiar como el fútbol, para ubicar a los próceres, es maravilloso. Es maravilloso, me pareció una analogía increíble. Funcionó. Vos sabés que nosotros, bueno, yo lo hice para mis redes sociales, que es como un lugar que yo ocupo para comentar mis puntos de vista por ahí, o siempre estar recordando hechos históricos que me parecen importantes. Y bueno, fue para eso, y la verdad que tuvo una trascendencia que no esperábamos. Lo levantaron, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos un diario que es muy conocido, el que mayor tirada tiene, que es el Diario de los Andes. Lo levantó en sus redes sociales el Diario de los Andes, lo levantaron otros sitios, lo levantaron uno de los principales canales acá, que es el Canal 7 de Mendoza. Bueno, la verdad que tuvo una movida muy linda, que un poco lo que buscamos nosotros es eso, ni más ni menos, es que le llegue a la gente, ¿viste? Entonces, bueno, estuvo bueno. La verdad que fue una experiencia linda. Fabuloso. Bueno, tenemos unas cuantas cosas para charlar hoy y nos gustaría conocer tu opinión en cada uno de los temas que vamos tocando. Gabriel tenía un textito de 5 o 6 líneas y después lo debatimos. ¿Qué te parece? Dale. Cuando giras lo alargamos. ¿Sabés qué? ¿Qué te parece si primero le damos una entrada a Roberto Paiva, que es nuestro movilero en exteriores, que recién saludó en el corte? ¿Nos escuchás, Roberto, por ahí? Sí, denme 5 minutos porque estoy por bajar, pero acá va a ser un escándalo por el ruido que hay acá adentro. Así que si me esperan 5 minutitos, hagan un poquito de tiempo y yo enseguida entro. Obviamente. El celular en la calle. Dale, Gabriel. Bueno, respecto del 9 de julio, quería contar que recuerda aquel Congreso de Tucumán celebrado en 1816, en que se determinó que era universal, constante y decidido el clamor del territorio por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España. Sin embargo, el texto definitivo de la independencia se conoció el 16 de junio y a la versión original nos declaramos libres e independientes de Fernando VII. Acá debe haber un error porque debe ser el 16 de julio.
nos declaramos libres e independientes de Fernando VII, sus sucesores y metrópolis, se agregó, y de toda otra dominaciones extranjeras. Esa era la síntesis de lo que se conmemora, de lo que se recuerda el 9 de julio. ¿Vos podés hacer luz, Roberto, sobre esto? El 9 se declara algo y sin embargo... El 9 se declara esta independencia que habíamos dicho recién, esto que yo siento que fue algo apresurada, ¿no? Porque hay muchas miradas en ese congreso. Esto también está bueno que en algún momento, no hoy, porque es como mucho más profundo, pero poner las miradas en quienes estaban presentes, porque hay miradas, por ejemplo, de algunos porteños que son bastante complejas de todavía digerir, ¿no? Porque son muy centralistas, porque, bueno, pero el 9 de julio básicamente es cuando se dice, bueno, basta. Yo recién puse un poco en contexto y a lo mejor parece que no fue importante, fue muy importante la declaración, este nuevo estatus jurídico, de alguna manera nos decían, no somos insurrectos, ¿no? Somos unos tipos que buscamos una nueva nación bajo o frente a la dominación española. ¿Qué va a pasar? 10 días después casi le agregan, pero no solo de los españoles, bajo ninguna otra dominación, ¿viste? Por las dudas que algún otro quiera venir. Sabemos que Inglaterra había estado en la burbuja también intentando de llegar. Alvear se había comunicado pidiéndoles que nosotros seamos colonias de ellos. Bueno, bajo estos términos y estas condiciones que se van conociendo, se le agrega, porque no se le había agregado esto, ¿no? En un momento dice, bueno, nosotros no dependemos de España. Bueno, y si viene otro y nos domina, bueno, no, tampoco. Entonces, ahí se empieza a hacer como una nación libre y soberana. Lo que pasa es que esto que decíamos recién, no tenemos claro cuáles son los territorios que comprende, cuáles son las provincias, cuál es el sistema de gobierno. ¿Vamos a hacer una república? ¿Va a venir el proyecto de Carlota Joaquina a gobernarnos? ¿O va a ser el Inca? ¿No? Y vamos a hacer una monarquía. Bueno, no está claro, ¿no? Entonces, por eso decimos que... Sí. Roberto, es que ahí se lo escucha a Roberto Paiva. Apagá el micrófono, Roberto Paiva, por favor. La sensación que yo tengo es que me recuerdan a nuestros ministros de Economía, le hablan a los mercados, ¿viste? Y a los estados internacionales, pero después no le dan pelota, ellos hacen lo que quieren. Tienen la propia agenda. Pero esa costumbre de depender de Inglaterra o de alguna potencia todavía persiste, llega hasta nuestros días. Sí, sin duda. O sea, se esforzaron mucho por hacer una declaración completita y que dejara todo claro, a la que después, por supuesto, las potencias no le van a dar ninguna pelota. De ninguna manera. ¿De qué sirve esto? Es tener los papeles. Es tener los papeles y defenderme con los papeles. Es como, che, yo compré mi lotecito y tengo los papeles, van a querer venir a sacármelo y posiblemente voy a tener que pelearla, pero yo tengo por lo menos algo, ¿no? Era un poco esto. ¿Y de qué forma? Porque esto también pasa una situación, es como, lo vamos a poner un ejemplo tonto, yo sé que va a sonar tonto, pero es como para que lo podamos comprender de alguna manera y que no está relacionado con la historia. Es, voy y saco un plan de un auto 0 kilómetros en el 10, lo estoy pagando, me lo entregan, tengo el título y los papeles, pero si yo no lo sigo pagando, va a venir la compañía y me lo va a sacar. Eso es lo que después va a hacer San Martín cruzando la cordillera y liberando el resto de los pueblos. Necesita romper con esa amenaza constante. Porque si no, ese papel era nada, no iba a servir para nada, ¿no? Si nos dominaban, que de hecho esa declaración se termina perdiendo, ¿no? Muchas veces dicen que el chasqui que la lleva hacia Buenos Aires la pierde, después dicen que en el 20, después la batalla de Cepeda con todo el revuelo de que el litoral avanza contra Buenos Aires, ahí se pierde también. Bueno, la que nosotros conocemos no es original, ¿no? No es original, sino que se escribió de nuevo, pero bueno, es la que hemos visto. Y un dato no menor es que también para repartir y divulgar se va a escribir, por ejemplo, en quichua, ¿no? La misma declaración para comunicarla a los pueblos originarios, que esto va a tener también un gran valor,
porque ahí hay un guiño muy importante a los pueblos originarios, basándose en muchos de nuestros próceres que los tenían bien en cuenta, ¿no? Muy simbólico, ¿no? Me parece importante. Muy simbólico. Perdón, ahora sí podría tener unos minutos que espero para llegar. Sí, es correcto. No tengo ninguna duda que la justificación, la necesidad del paso de los Andes y de la libertad desde el punto de vista incluso militar y política era fundamental. Pero además es algunas apostillas que tienen que ver con, volviendo un segundo para atrás respecto a lo que pasó el 9 de julio. El 9 de julio había tres tendencias dentro de la, digamos, del Congreso. Estaban los que de alguna manera pretendían, como correspondía, una declaración formal de independencia. Estaban otros, y acá puede parecer un poco como rebajada la imagen de Belgrano, que tenía la propuesta de nombrar a una princesa incásica y a un posible político o representante europeo, o sea, una especie de dupla de maridaje para dar de alguna manera entidad a los pueblos a los pueblos del norte, a los pueblos que habían formado las culturas originarias, pero también con la presencia de algún representante importante que nunca se dijo, porque Belgrano no lo sabía, que estuviera también a cargo del gobierno. Y estaba la otra que quedaba, que también había estado en su momento presente Belgrano, que tenía que ver con el carlotismo, que era justamente lo que vos mencionaste recién, Roberto, de Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII, que era la esposa del rey de Portugal, y que quería de alguna manera quedarse con esos territorios, y que en su momento había presionado al Cabildo de Buenos Aires, mucho antes de la Revolución del 10, para que Buenos Aires se sometiera a Portugal. Todas esas cosas se estaban rondando cuando se declara el 9 de julio la independencia de Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Cuando se enteran de esto los congresales, arman tal desbarajuste, tanta molestia tenían, tanta calentura, digamos, que tuvieron que echar marcha atrás, y recién el 16 de julio, por acuerdo de todas las partes, se decidió que entonces no solamente fueran sus sucesores y metrópoli, y de toda otra dominación extranjera. Sí, qué lujo nos estamos dando hoy. Tenemos dos profesores, mirá, uno en Mendoza y el otro nuestro notero en la calle. Prácticamente nos dan lecciones de historia desde el bondi. Saludando a los vecinos. Una alarde de producción. Hay que sacar la historia a la calle, ¿viste? Claro. Esa es. Estamos como estas empresas de plataforma, tenemos un delivery de historia, la gente recorre las calles llevando la verdad histórica. ¿Sabés, Roberto? Vos me podrás corregir, pero creo que podemos estar de acuerdo, que no se puede pensar todo esto si no se piensa en San Martín, ¿no? Obviamente, y su campaña, porque fue el que realmente se dio cuenta de cómo era el plan operativo español. Y entonces ya habían tenido, de alguna manera, fracasos bastante importantes con la acción de Castelia, a pesar de algunos triunfos, también fracasos. Otro tanto pasó con Belgrano en el norte, otro tanto pasó después con Rondó, incluso con el caso Belgrano, con la independencia del Paraguay, que no pudo evitarla. Pero también otro fracaso que también tuvieron en el norte, y ahí San Martín se dio cuenta de que el norte iba a ser imposible tomarlo. Era imposible porque estaba el bastión de la fuerza realista. Entonces, de ahí viene Güemes, la importancia de Güemes, y de alguna manera también el pasaje a liberar por el lado de Cuyo, por el lado de Mendoza, tomando Chile y después partiendo a Perú. O sea que no se puede pensar todo esto si no es con esa estrategia mirada ampliada de lo que significaba la geopolítica de la época, y no olvidar que había una santa alianza de por medio, que Fernando VII había logrado conseguir 100.000 voluntarios de toda Europa para retomar sus territorios supuestamente perdidos o 100.000. Sí. 100.000 voluntarios. 100.000 voluntarios, le llamaban los 100.000 hijos de San Luis. En realidad le llamaban de otra manera 100.000 hijos de otra cosa, ¿no? Pero no la voy a decir. Bien. Bueno, así es, más o menos.
Bueno, mientras escuchamos que estás peleando con las llaves para entrar a tu casa, supongo. No, igual eso creo que también, esto que vos... momento el virreinato es España, ¿no? Que a los 5 años se va a vivir a España, que su formación militar es completamente española y que va a luchar contra los ejércitos de Napoleón, ¿no? Y acá cuando hablamos de tipos nobles, de rectos, de nada, él entiende que no es un insurrecto, él entiende que el camino es, estoy formando una nueva nación, ¿no? No soy un tipo cualquiera que me revele, no soy un traidor a lo que podría ser mi patria. Eso también pensémoslo de este lado, porque a veces lo pensamos a San Martín, ¿no? No sé, con el mate y la sopaipilla, como si toda la vida hubiera estado acá, y el tipo, pensémonos en nosotros, si nos fuéramos a algún lugar a los 5 años, ¿no? Y volvemos a los 34, ¿cuál es, digamos, la identidad cultural que tenemos con esa tierra? ¿No? Cuando toda mi formación, la historia que aprendí, peleo para los ejércitos, porque él tiene una formación militar, entonces, que es de casi toda su vida, ¿no? De los 11 años que él ya tiene una formación militar. Entonces, pensemos que esto también, el tipo es un tipo hecho y derecho. Entonces, cuando él plantea esta situación, no quiere ir como un insurrecto de la corona, quiere ir como diciendo, no, somos esta nueva generación de personas que venimos con todavía tenemos estos destellos de la Revolución Francesa, ¿no? Que buscamos otro horizonte, que las monarquías deberían estar en decadencia y buscan otra situación, pero no de esta manera de un traicionero, sino de un tipo que entiende la situación de otra manera y que necesita ese documento jurídico para que no lo traten, o por lo menos, porque acá hay una realidad, nadie sabe qué va a pasar con estas guerras. Nadie entiende que esta guerra va a ser una victoria segura. De hecho, por el contrario, pensemos que cuando se forma el cruce de la cordillera y en el ejército de los Andes, hay puestos de retaguardia, podríamos decir, en el resto de la cordillera, con animales, con mulas, con abrigos, porque suponían que podían perder. Entonces, bueno, si nos tenemos que retirar, que tengamos un lugar donde refugiarnos, que tengamos alimento, estaba la opción, ¿no? Entonces, el complejo es mucho y muy grande, ¿no? Muy grande. Entonces, creo que también me gusta, digamos, a mí me gusta tratar de meterme un poco en, bueno, ¿qué está pensando este tipo? ¿No? Porque si toda su formación fue de un lugar, de un día para el otro venir como a parármele de manos, ¿no? Al que defendí yo toda la vida, es como raro, ¿no? Por más que yo pueda argumentarlo. ¿Podemos llegar a decir que más que pensar como un criollo, San Martín era un español que pensaba diferente? Yo creo que es un español que piensa diferente, ¿no? Bastante diferente, y que hay un puñado de americanos que lo acompañan, ¿no? Y lo que pasa es que también son ideas que van cambiando el mundo, ¿no? Son estas nuevas ideas que van transformando, y muchas veces nosotros lo vemos como, cuando lo pensamos a San Martín, hablamos de ese San Martín de bronce, con el sable en mano, como si lo único que hubiese sido un gran militar o un gran estratega militar. San Martín es un gran estratega político, es un gran político, pero es un gran intelectual, ¿no? Es un tipo formado, armado, ¿no? Entonces, creo que esto tampoco hay que sacarlo del análisis. Me parece que todas estas nuevas corrientes, que son las que le van a tocar a Belgrano mientras está Europa, le van a tocar a San Martín cuando... por ejemplo, no sé, en Cádiz, que frecuenta círculos de intelectuales que se discuten estas nuevas ideas. Bueno, yo creo que esto también, algunas incursiones que va a tener posteriormente en Londres, donde van a conocer ahí algunas logias, ¿no? Que están masticando estos temas. Bueno, más que... creo que la forma de la independencia de América se va dando más que todo acá.
inicialmente creo que lo que se está discutiendo es la decadencia de las monarquías, ¿no? Después creo que va a ser la independencia un desencadenante de esas ideas. Pero creo que inicialmente se empieza a hablar de que con estos tipos como reyes que no son designados por Dios, no se puede más. Los pueblos se mueren de hambre y estos tipos siguen de joda, ¿no? Dándose lujo a costa del pueblo. Entonces, ¿y quién los pone ahí? Porque en la mayoría de los casos tenemos que ser realistas, realistas de realidad, no realistas de... Sí, de español. Ahora esto que decís me suena aunque se vayan todos, ¿no? Bueno, más o menos, claro, porque la crisis se está viviendo en muchas partes de Europa. Desencadena o tiene un chispazo enorme en Francia, pero por eso empieza esta situación de la preocupación de las monarquías en el resto de Europa. Nosotros pensemos a esos tipos, si está todo bien, si estamos llevando nuestro Estado adelante como corresponde, con las condiciones que la gente se merece, ¿qué miedo puedo tener? Tienen miedo porque la situación es crítica en casi toda Europa, ¿no? Entonces, por ahí viene un poco el tema. El tema de esto que vos decís es un poco, bueno, el que se vayan todos. Y en base a eso, bueno, empiezan a buscar cuál es el camino. Y creo que el camino definitivo termina siendo una ruptura contra el poder español. Por eso inicialmente se duda de estas situaciones. Nosotros podemos hablar, cuando hablamos del cabildo, nosotros decimos por qué habían dos miradas tan marcadas. Una que era una ruptura contra el poder español, y la otra era como, bueno, mediemos, obtengamos mejores condiciones ante el rey, ¿no? Bueno, creo que pasa un poco por acá. Por eso después termina desencadenando algunos años después. Porque en ese momento todavía creo que no está muy claro. Por eso creo que también está esta idea de lo que decía Robert recién, de Carlota Joaquina. Está bien, si bien iba a ser una monarquía mediada, porque iba a haber una asamblea para mediar estas situaciones, pero seguíamos hablando de esto, ¿no? Entonces, creo que todavía es muy fuerte esa idea y es muy fuerte de sacarla, y definitivamente después termina ganando esta idea, pero no sé si inicialmente es el objetivo único y primordial, ¿no? Interesante. ¿Saben que llegamos a las 10, mitad del programa? Le propondría a Dayana que haga la tanda larga y después escuchamos un poquito de música, un tanguito, por ejemplo, de Juan D'Arienzo, el tango 9 de julio, y volvemos. Así le dejamos tomar un vaso de agua, che, que están de charla corrida hace una hora. Dale. Gracias. Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados a la mañana, de 10 a 12, sigue. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. En el laberinto. Manías, música y propuestas siempre por arriba. El programa de la familia Calcaño. Eric padre, Alfredo y Eric hijo, pensadores nacionales y populares. En el laberinto. Con la coordinación de Néstor Picone, produce Federico García Blaya. Ordena al aire Elisabetta Machado, de lunes a viernes a las 11 horas. Los Calcaño juntos en el laberinto. De Zurda, la trinchera de ideas del Partido Comunista Congreso Extraordinario. Con la conducción de Luciana Rivas, Luciana Perlo Pereira y Federico Flumini.
de zurda. Todos los viernes de 17 a 18 por Radio Rebelde, AM740. Pueden robarte el corazón. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Porque no todo se compra y no todo se vende. Hay otro camino. Pero el amor es más fuerte. Todos los sábados, de 15 a 16. Pero el amor es más fuerte. Por La Rebelde. La buena lectura ilumina. Soy Jorge Rachid, salió ya mi libro, El mundo del día después, y que tiene como diseño el planteo de que la pospandemia, en sus ejes y en sus actores, empezó el primer día de la pandemia. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia. Federico Enrique Zambucetti, compañero abogado, defensor de trabajadores. Teléfono 116-282-4142. Mail zambucetear@hotmail.com. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades_con_K. Avenida San Martín 1802, esquina Tres Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias.
Siendo las 22:08 de este martes 12, ayer fue mi cumpleaños y con 66 me gusta el tango, ¿viste? A esta edad ya el tango pega, me pareció apropiado emitir el tango 9 de julio, un tango instrumental de D'Arienzo. Les voy a proponer lo siguiente, les voy a ir comentando algunas cositas y los Robertos, los dos profesores, nos van contando su opinión o su punto de vista o nos hacen un poco de luz sobre algunas cuestiones. Ya contó Roberto Paiva que el Congreso, la Asamblea encargada de los asuntos de la Revolución, inició reuniones en marzo, pero logró concretarse 4 meses después. Ahora, ¿sabían ustedes que las calles del actual barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, llevan los nombres de los congresales de Tucumán? En Palermo, ¿no? Como el centralismo unitario le puso nombres a los congresales. ¿Estarán todos? ¿Alguien tiene idea si están todos los congresales o están solo los elegidos por la ciudad? Ahí te tendría que contestar Roberto, que está jugando de local, ¿no? Claro. La verdad que ahí, claro, ahí ya no puedo jugar mucho, no sé si estarán todos, porque no, honestamente ni siquiera conozco Palermo, la verdad, así que, pero tengo que ir a recorrerlo para ver si es así. Vamos a hacer un relevamiento. Paso la propuesta porque soy federal. Dale. Paso la propuesta. Bien. Creo que están casi todos, y creo que están todos. Lo que pasa es que al ignorar toda la banda oriental y toda la unidad de los pueblos libres, ya hay un bache enorme. Así que pueden poner los nombres que quieran, sin ninguna duda, pero la representatividad no queda en manos solamente de ellos, ¿no? Y ahí me das el pie, porque dicen que el nombre Provincias Unidas del Río de la Plata designaba no solo la actual Argentina, también abarcaba a Uruguay, a Paraguay, aunque hay que señalar que Paraguay ya se había declarado independiente en 1811 y Uruguay, por entonces la banda oriental, no participó en el Congreso por antiguas disidencias políticas con Buenos Aires. Exacto, incluso por eso nosotros comentábamos recién que el 29 de junio del 15, digamos, prácticamente un año antes, comienza a sesionar. Me costaron todas las S juntas, porque viste que los cuyanos no decimos las S, entonces me costaron. Empiezan a sesionar en lo que se conoce como el Congreso de Oriente, y en ese Congreso de Oriente, que es el que se va a declarar la independencia de esa famosa Liga de los Pueblos Libres, comprende la banda oriental, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Las Misiones, ¿no? Entonces pensemos nosotros que Santa Fe, que tiene para el periodo una importancia gigantesca, ni siquiera es grande, gigantesca, no envía representantes, ¿no? Entonces, por eso hablamos de, bueno, replanteémonos un poco quiénes fueron estos representantes, ¿no? Entonces, los cordobeses, como grandes estrategas de Cuarteto y Fernet, participaron en las dos, en la única provincia que están en el Congreso Oriente y en el de Tucumán, ¿no? Que participar en el Congreso Oriente le va a costar bastante caro después, pero bueno, eso es una historia aparte. Pero es el único que va a participar de los dos. Mira vos, nombraste el cuarteto, nombraste el Fernet y te quedaste afuera, dejaste afuera la peperina. Richard, ¿puedo mandar un saludo? Obviamente. Le quiero mandar un saludo a un gran aliado que tengo. Yo siempre digo, o cuando yo lo leo a él y lo pienso, siempre digo que es historiador, ¿no? Y muchas veces la academia se ha ocupado de que para ser historiador tenés que tener un título universitario que habilite tal nombre. Bueno, yo medio que me rebelo ante esa situación, y para mí un historiador es una persona que es un amante de la historia, que conoce, que lee e investiga, y de hecho he aprendido tantísimas cosas de él que en muchos de los casos de otros historiadores y otros profesores. Él se llama Martín, ¿no? Él se llama Martín, y ahora a las 3 de la mañana de su horario, desde el pie de los Alpes en Francia, está escuchando la radio. Así que le quiero mandar un abrazo a Martín, que nos hicimos amigos por Instagram y nos vivimos escribiendo, y me cuenta curiosidades de la historia que en la mayoría de los casos yo no las conozco, en otros sí,
pero siempre me muestra un costado de un conocimiento que lleva evidentemente años y años leyendo, ¿no? Sí, qué maravilla, desde los Alpes, qué maravilla. Digo, me alegra saber que ya tenemos 4 oyentes, ¿eh? Bien, bien. Es un chiste que hace Gabriel, yo se lo robo siempre. No, está muy bien, ¿eh? Estamos aumentando notablemente. ¿Qué te parece? Uno más es un 25%. Perfecto. Vos sabés que, bueno, yo aprovecho entonces la pausa de saludos para saludar a Josefina, de cumpleaños el 5, ¿viste? Y como no tuvimos programa, porque se había tenido un accidente de Diana, vamos a aprovechar para felicitarla por su cumple. Bien, decían que durante las jornadas del Congreso... Sí. Vos cumpliste ayer, ¿eh? Yo cumplí ayer. Feliz cumpleaños, Richard. Feliz cumpleaños, no te saludé. Feliz gracias, sí. Cumplí 6-6, con uno más el diablo ya. Dice, parece más, Ricardo. Sí, parece más. Dije, qué raro este muchacho, nada más que 66 tiene. Hacer radio avejenta. Ese es el programa. Bien. Bueno, decíamos que durante las juntas del Congreso se propuso elegir como forma de gobierno una monarquía constitucional y no una república. ¿Es cierto que se consideraba la monarquía constitucional más estable como sistema? ¿Qué opina, Paiva? Ahí está, eso te iba a decir. Sí, claro, sí. Sí, porque de alguna manera era muy difícil en esa época todavía pensar en una ruptura definitiva con las formas monárquicas. Por eso se trataba de buscar una monarquía constitucional parecida, o de alguna manera remedando parte de lo que proponía Inglaterra de alguna forma, y que fue en algún momento un modelo que no duró mucho, pero por lo menos a ellos les sirvió bastante y les sirve en la actualidad. Digamos, la monarquía constitucional significaba que tenía que haber otro tipo de recursos, de resortes, de poder para tratar de equilibrar las apetencias de una monarquía que iba a quedar mucho más, obviamente, limitada por la figura de estas formas constitucionales que empezaban ya a avanzar. Pero para esto, para que se dé lo contrario, para que ya realmente no haya más posibilidades, por lo menos en el mundo occidental, de una monarquía que no fuera temperada, que no fuera controlada, que no fuera de alguna manera limitada en sus apetencias, hay que esperar recién a la década de 1850 en adelante. Ahí cuando empieza un proceso ya de republicanización, digamos, en lugar de monarquización. Hay una tendencia que se va a ir imponiendo en poco tiempo, pero va a llevar todavía. No olvidar, como decía también Roberto, que somos la idea de un pueblo joven, que tenía muchas cosas para pelear, muchas cosas para hacer, y que no queríamos quedar como insurrectos solamente. Así que y ahí había que construir toda una matriz de adaptación, de adaptabilidad a las formas que en este caso nos estaban mirando de forma bastante apetecible en muchos sentidos, por parte, me refiero a Europa, ¿no? Puntualmente, el mundo europeo occidental. Bien. Es lo que pienso. Por otra parte, decíamos que la independencia se realizó en un momento donde había no menos de 12 periódicos que hablaban de revolución antes del 9 de julio. ¿Esto es así? Y 12 periódicos. Me llama mucho la atención tanto periódico para la época. ¿Había tanta gente letrada en esa época? No, por eso el tema era saber a quién iba dirigido y por qué, de alguna manera, por qué esa necesidad de exponerlo de esa forma. Justamente porque había sectores que no solamente miraban el aspecto solamente político, sino también a un aspecto que quizás rondara con lo económico, o por lo menos con lo económico-político, que era justamente el tema del monopolio comercial, de todo ese tipo de prácticas bastante reiteradas durante tanto tiempo por parte de España. O sea que la idea de revolución era un cambio que se buscaba, cambio estructural, más allá de que pudiera darse o no. Ahora, la contención, digamos, no la contención, sino la formación de esta idea, digamos, de revolución, habría que entenderla dentro de ese mecanismo y dentro de ese discurso. Porque si no es la misma revolución, hablar de revolución en 1815, 1810 o 1820, que hablar de revolución ya en el siglo XX o poco menos que llegando a él, ¿no? Revolución era todo un problema que partía, no un problema, sino una problemática que partía de la concepción de ciertos sectores de la burguesía que querían hacer un cambio más profundo con respecto a esos aspectos que mencioné recién, o sea, el económico y el político. En cuanto se pudiera controlar las monarquías,
la cosa ya no era tan difícil. Por eso Inglaterra no estaba en absoluto de acuerdo con las formas republicanas absolutas, porque a ellos les daba miedo, les daba temor de que se irrumpieran los modelos napoleónicos, los modelos, digamos, de jacobinos. Entonces era bastante más complejo de lo que parecía. Hablando del contexto internacional, yo tomé nota de que la primera nación que reconoció la independencia argentina en 1818 fue Hawái. Dicen que el rey Kamehameha I firmó un tratado de comercio con el representante de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por ese entonces Hipólito Bouchard. Es una flor de curiosidad esa, ¿no? Que haya sido Hawái quien reconoció, el primer país que reconoció la independencia argentina. Hay una postilla muy llamativa, y no me puedo acordar si no fue justamente, creo que era Cochrane, que llevó la independencia del Río de la Plata a ¿saben dónde? Fue a plantar con un barco, con una goleta, con un grupo de gente, fue a plantar la territorialidad y la soberanía argentina, o de lo que eran en ese momento las Provincias Unidas, en un lugar muy especial. ¿Se imaginan dónde pudo haber sido? A plantar justamente la bandera y el dominio de ese territorio donde había plantado esa bandera. ¿Se imaginan dónde era? No, dale. California, ¿no es cierto? California. Bueno, California. ¿Se imaginan cuánto tiempo duró? Sí, claro. No se puede creer. Horas, bueno, como días, no sé cómo más. Pero el señor ambicioso. ¿Ah? Audacia no le faltaba. No. Interesante. Luego, Portugal reconoció nuestra independencia en 1821, Estados Unidos en 1822 e Inglaterra en 1823. Esto es así. Y España recién admitió que éramos independientes en 1863. Lo parió, diría el perrito de... Tal cual, qué loco, ¿no? La Virgen de Santa Rosa de Lima. Sí. Mendieta, no me acordaba. Lo parió. La Virgen Santa Rosa de Lima fue declarada patrona de la independencia de América por iniciativa de Fray Justo Santa María de Oro el 14 de septiembre de 1816. ¿Alguien sabe por qué la Virgen de Santa Rosa de Lima? ¿Por algo en particular? ¿Por la religiosidad profunda de los peruanos? Seguramente, sí. Seguramente porque la Iglesia no quería estar ausente en todo esto, y la Virgen Santa Rosa de Lima tiene rasgos de pobladores de pueblos originarios. Digamos, es una forma de estar presente de la Iglesia que no quería perder su lugar. Interesante. Bueno, vos sabés que escuchando todo esto y conversando sobre estos temas respecto de los acontecimientos de Tucumán, hablamos de tradiciones, de mitos, de anécdotas, de leyendas y hasta los documentos, ¿no?, que le dan claridad, y otros que generan errores históricos. Uno lo asume la educación primaria. Los libros escolares y las maestras te dicen que, o la página de Bellique, en Anteojito, presentan la fachada de la Casa de Independencia con muros amarillos y puertas y ventanas verdes, ¿no? Como un error histórico, porque parece ser que en su mayoría eran recreaciones de una pintura al óleo de un artista cordobés, Genaro Pérez, de finales del 1800, que la pintó así porque le habrá resultado interesante, atractivo, eran los colores que tenía. Se ríe, acá lo veo en la pantalla, Roberto Triponel reírse. Digo, es cierto, vos sabés que hay documentos del Archivo Histórico de la provincia de Tucumán y profundas investigaciones que dan fe de que no eran esos los colores. En 1816 la casa lucía el blanco a la cal de los muros y el azul de Prusia, que es pintado con el azul de ropa. Era un color muy fácil de usar. En las puertas, ventanas, porque representaban aparte los colores de la patria. La Casa de Independencia fue demolida, la original, y la que hoy luce en Tucumán es una recreación testimonial sobre documentos de la época. Eso quiere decir que es tradición oral y qué sé yo, y vaya a saber la diferencia que tiene. Y en realidad la casita es como le dicen, en realidad es porque era una casa que era lo suficientemente grande como para albergar a toda la comitiva.
que por eso fue elegida y no por... Yo tengo una pregunta, Gaby. ¿Por qué vos crees, o lo digo yo medio al aire, ¿no? Como para tirarla, ¿por qué siempre se ha dicho como que era la casita de Tucumán y no esa casona importante que acabás de decir vos, que podía albergar una comitiva, que eran salones grandes donde se podía discutir? ¿Por qué tenemos eso de la casita? Los tucumanos odian eso. No, porque la historia está escrita por los que ganan y por el centralismo porteño. Y la casita es una mirada. Yo lamento ser porteño, pero me parece que tiene más que ver eso fundamentalmente. Eso lo podemos resolver, ¿eh? Eso lo podemos resolver enseguida, te expulsamos. No va a ser una gran pérdida, ¿eh? Claro. Sí, los porteños tampoco me quieren, a mí no me quieren en ningún lado. No soy de aquí ni soy de allá. Viste que algunas pinturas pintaban a los vecinos colgados de las ventanas, de las rejas, vivando la declaración de la independencia. Y también se habla de un error histórico. Porque el salón estaba dentro. Claro, el salón está dentro, pero ahí no sé, yo entré para no, porque es como que yo como respondí toda la primer parte y Robert venía en el colectivo, qué sé yo, medio que yo lo dejé que él estuviera acá contestando también, así podíamos estar los dos. Y mira, por lo que yo tengo entendido, lo que pude leer, o por lo menos los autores que a mí me gustan, hablan de esto de que como en Tucumán era un ambiente propicio, y esto que habíamos dicho recién, esta vinculación con Belgrano después de la batalla de Tucumán, queda como esa efervescencia en el aire, ¿no? Y en Tucumán se vive particularmente con mucha actividad. Digamos, cuando se tenían que sesionar estas discusiones, que eran posiblemente las más importantes, concurría gente, si bien no entra al salón, pero concurría gente, ¿no? Se agolpaba gente. De hecho, esto tendrá que verificarlo, estas son fuentes, que hay algunas que hay que buscar y hurguetear un poco más. A veces si el tema a mí no me urge, por ahí que me quedo con eso que he leído en algún momento y me queda ahí y después no lo he profundizado. Pero Tucumán en ese momento tiene alrededor de 4.000 habitantes y, por ejemplo, en las sesiones del 9 de julio dicen que concurren casi 6.000, ¿no? A esas plazas que era donde se comunicaba. Quiere decir que no solo era la ciudad de Tucumán, sino que los alrededores también viven muy activos esta situación del Congreso. Y se acercan, ¿no? Se acercan. Entonces, esto me parece que tiene una particularidad importante, por esto que recién decía Gaby, ¿no? Esta cuestión hegemónica de Buenos Aires, donde claramente podemos saber o pensar que en ese cabildo del 25 de mayo no es popular, ¿no? O por lo menos es una minoría, ¿no? Las clases populares no están tomando parte de esta situación, sino que hay una cuestión plenamente de la burguesía, y que no hay cambios que sean realmente rupturantes, más que cambiar la figura de Cisneros por una junta de gobierno, que es importante, claro, pero digamos, no toman decisiones revolucionarias, podríamos decirlo, desde este lugar. Esto que dijimos recién, los negros siguen siendo esclavos, los indígenas no tienen ningún beneficio, las mujeres siguen igual, no hay una ruptura revolucionaria en esa famosa Revolución de Mayo, ¿no? En Tucumán sí se vive un poco más, por lo menos popularmente, ¿no? Que a mí esto me gusta porque nosotros muchas veces los manuales de historia, y que hemos leído la historia que escribió Mitre, y muchos que se basan en la historia que escribe Mitre, entendemos como que ese mito de origen de nuestro país o de nuestra nación pasa porque la estructura o la espina dorsal es Buenos Aires, ¿no? Entonces, nosotros que por ahí somos de como le dicen los porteños, el interior, que nosotros nos calentamos con eso, ojo, nos calentamos. Pero no todos, ustedes son de la acera. De ninguna manera, no, estoy jugando un poco a esto, pero no es generalizar, ni mucho menos, de ninguna manera.
De hecho, tengo amigos porteños que son muy abiertos y charlamos temas concretamente muy interesantes. Igual, digamos, es como, si ahora se sienten tocados después de 200 años, no, ¿viste? No pasa nada, digamos, era otra gente. Pero digo, esa estructura porteña que definitivamente es la que escribe la historia, la que se apropia un poco de la historia, porque después esta misma hegemonía imperial que nosotros vemos en las coronas europeas, después un poco el modelo en escala menor, lo que va a suceder con Buenos Aires y el resto de las provincias, ¿no? A nosotros nos reímos un poco cuando yo dije esto del interior de los porteños, porque nosotros vemos un programa de tele, que es de, no sé, Telefe o de algún otro canal, y llama a alguien y le dice, ¿de dónde sos? De tal provincia, no importa si es Chubut, si es Jujuy, si es Mendoza, si es... del interior. Es como, me importa 3 cominos qué provincia, son todo el interior. No sé cuál es tu cultura, ¿viste? Porque cada provincia también tiene... Nosotros decimos que cuando se funda Argentina no es una nación, son muchas naciones que se van a unir ahí, ¿no? No es lo mismo el jujeño que el porteño, ¿no? Cuando nosotros decimos, y bueno, ¿cuál es nuestra música? Y el tango, y nosotros decimos, estamos re lejos del tango. ¿Viste? A mí yo no estoy lejos de esa cultura. Bueno, pero en esta riqueza de cultura siento que como el mito de origen de esta nación se la lleva un poco Buenos Aires, por eso estos juegos creo la casita como algo menor, ¿no? Como algo casi olvidado también, como estas incursiones populares de que la gente salga, de años de guerras en el norte, y los pueblos sufrían la guerra, ¿no? No eran como otras provincias, como por ejemplo, en este caso, pues estamos diciendo Buenos Aires, un poco le está mirando de lejos, ¿no? Es como si hoy decimos un poco la mirás por tele. Pues decir, qué trágico lo que está pasando, pero te llegan noticias. Digamos, vos no estás viviendo en carne propia lo que vivían los jujeños, salteños, tucumanos en el norte del país, ¿no? No sé qué es. Hay un telefonito ahí sonando, no importa, pensé que era un entonces, esto que estábamos, medio que me perdí. Pero bueno, esto de que hay un modelo hegemónico que sale desde Buenos Aires, ¿no? Y que intenta absorber, y estas son las luchas que vamos a ver durante muchísimos años, que se termina concretando después de Pavón, y que comienza con la presidencia de Mitre, Sarmiento, de Avellaneda, bueno, y así seguimos, pero principalmente ellos son los que van a formar ejércitos profesionales para acabar contra esos caudillos que habían quedado en las provincias, ¿no? Al inicio, cuando nosotros analizamos esta idea de darle forma a esa nación que se está formando, que es, bueno, que vamos a ser federales, que cada uno tiene su autonomía, o vamos a depender todo de Buenos Aires, esta idea centralista, que es muy simple, le he simplificado mucho, digo, las definiciones, pero es para que nos puedan entender, y al principio se daban entre caudillos, ¿no? En caudillos de diferentes provincias, pero tenían ejércitos, era una lucha, podríamos decir, si lo hablamos entre barrios, es como, bueno, nos peleamos entre barritas de barrio, una cuestión así, pero ya cuando sucede, o con la presidencia de Mitre, que forma ejércitos profesionales para avanzar sobre los caudillos, bueno, ahí ya hablamos de una desigualdad de fuerza que es tremenda, podemos hablar de Peñalosa, bueno, y un montón más, pero que van a tener que luchar contra esos ejércitos, que son absolutamente arrasados, ¿no? Entonces, ahí se empieza a escribir esta idea de que el mito de origen pasa exclusivamente por Buenos Aires y que el centro de esta nación es Buenos Aires. Y medio que eso sigue sonando y resonando. No sé si lo que estoy diciendo yo es porque estoy en una provincia y lo veo desde otro lugar, pero nosotros cuando la analizamos un poco notamos esto, ¿viste? Mirá, yo todas las mañanas cuando me agarra la locura de escuchar alguna noticia y quiero escuchar alguna noticia, me asombra de lo poco federal de nuestros noticieros, por ejemplo. Me sigue asombrando que un noticiero nacional, que se dice nacional, te muestre un choque en la avenida Santa Fe. Y vos decís, ¿qué le interesa al tucumano, al correntino, al jujeño el choque en la avenida Santa Fe? Claramente.
O al menos decirme, bueno, mirá, contame que le robaron una bicicleta al vecino de acá a la vuelta, pero después, hablame de lo que pasa en el resto del país. Claro. Parece que no existiera. Sí. Particularmente, no para contradecir a nadie, me refiero concretamente a Gabriel, porque entiendo perfectamente el tema del porteñismo, de sentirse porteño o no. Vos sabés que yo me siento muy contento de ser porteño, ¿sabés por qué? Porque aprendiendo como ser porteño, como es porteño también el montevideano, de que no es la única opción, ni la única alternativa, sino que ser porteño en este caso es primero demistificar la arrogancia que tiene el porteño en general, demistificarla, destruirla si es posible, pero no para vulnerar su credibilidad, sino para entenderlo justamente en un principio del cual se niega a formar parte o cree que está en un lugar diferente, en una especie como de cumbre o de lugar inaccesible. Y cuando hablo de demistificar el porteñismo y a la arrogancia del porteño, lo que digo concretamente es cuando el porteño empieza a tener cierta relevancia en la historia de nuestro territorio. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos siglos pasaron hasta que Buenos Aires comenzó a tener una medianísima dignidad como tal? Para nada. Aseguro que era muchísimo más importante en el siglo XVII, muchísimo más importante Tucumán, Salta, Santiago del Estero, eran muchísimo más importantes. Incluso la parte de Cuyo tenía muchísima más relevancia desde todo el punto de vista poblacional, económico, de posibilidades concretas de avances en cuanto a su contribución a la historia misma del territorio, y tenían una mirada mucho más abierta. Hasta Córdoba era muchísimo más importante que Buenos Aires. Buenos Aires era una aldea de segunda categoría. Recién cuando empieza a tener saltos exportables Buenos Aires con respecto al puerto, que es la única ventaja que le llega, recién a partir de allí Buenos Aires puede empezar a nombrarse a sí misma. Si no, realmente estaba desmembrada del resto del territorio y mirando pasar la pelotita, porque venía de otro lado el desarrollo económico-cultural de todo tipo. Era muy diferente concretamente Buenos Aires en el siglo XVII a lo que fue fin del siglo XVII y principio del XVIII. O sea que en ese caso hay que reivindicar justamente, mejor ya hay que vindicar, porque yo nunca quise reivindicar nada, porque lo tuvo siempre, la postura del interior, que era una columna vertebral que bajaba por la ruta real que venía desde Lima en adelante. Buenos Aires miraba pasar la pelotita nada más. Recién cuando consigue todo esto, a partir de situaciones muy particulares que tienen que ver con su territorio, con la extensión de su territorio, la forma de llanura que tiene, las aguadas naturales y la posibilidad de conseguir saltos exportables para Europa, en este caso para Inglaterra, es donde le empieza a dar relevancia. A partir de allí, el predominio político de Buenos Aires comenzó a hacerse valer, además del pasaje de metales, ¿no? Que metales que venían de Potosí. Esto le va a dar un resultado muy interesante a Buenos Aires. Ahora, todo lo demás, el sufrimiento de las guerras revolucionarias no la pasó nunca a Buenos Aires, jamás, porque lo único que hubo fue un bloqueo al puerto y nada más. Realmente el peso de la guerra de la independencia de todo el territorio la llevaron los pueblos del interior. ¿Y saben cómo se siente eso? Con los cielitos y las canciones que cantaban los pueblos por donde veían pasar las tropas que iban a liberarlos. Justamente ellos decían, eso es un tema que no lamentablemente se sabe poco, que es el sentir popular de esos sectores vulnerados o que estaban de alguna manera ya acostumbrados a cierta práctica de trabajo disciplinario y agotador, que encima veían que se llevaban sus varones, que encima sentían que se llevaban las fuerzas de ocupación de territorio. Quiere decir que sufrieron todo eso, y no solamente lo sufrieron, sino que le pusieron pecho a la adversidad y colaboraron con la independencia. Vos dijiste recién, Roberto, que hubo 2.000, y es verídico, hubo 2.000 negros libertos que terminaron muriendo prácticamente todos en esas guerras de independencia.
Entonces ahí hay que resaltar el valor de los pueblos en este sentido, que se quejan, que protestan, pero también acompañan. Mientras los otros los traicionan, los embadurnan con principios que son inaccesibles e inentendibles para muchos de ellos, y que los manejan. Es así. Exacto. A mí el ejemplo me parece más claro de esta situación, un poco es, por ejemplo, está Buenos Aires, ¿no? Como que propone o pretende ser el centro de esta nación que se está formando, y estamos hablando antes de la declaración de la independencia, ¿no? Estamos hablando incluso un año antes. Artigas, que se ha hecho como de alguna manera dueño del litoral, lo digo dueño porque son como sus aliados, están en el litoral, en todas estas provincias que habíamos hablado recién, y por ejemplo, cuando ven que Güemes, casi sin ayuda de Buenos Aires, sostiene el avance realista por delante del Ejército del Norte, que está en Tucumán, y por delante ellos tienen una gran extensión de territorio para luchar, prácticamente sin recursos, donde lo tiene que bancar Salta, que por eso también la élite de Salta en un momento se termina hartando de Güemes, ¿no? Porque va a ser una guerra muy larga y sacrificada, pero que le envíe un ejército. Buenos Aires le envía el ejército de Rondó a parar a Güemes, ¿no? Porque dicen, che, escuchame, si se me rebeló Artigas siendo un caudillo, obteniendo tanto poder, ¿por qué no este tipo, lo digo tipo con todo el amor del mundo, ¿no? ¿Por qué no Güemes va a hacer lo mismo y se apodera de todo el norte? ¿No? Entonces le manda un ejército que después tiene que ir a lidiar también con el ejército de Buenos Aires, ¿no? Entonces, es tremendo. Yo lo veo como que me imagino, cuando digo el tipo, porque me lo imagino a ese hombre ahí, no al general de bronce, sino ese tipo pensando en que no solo se tiene que bancar el quilombo que tiene adelante de las incursiones realistas, de la idea de bancar la independencia, de lidiar internamente con la élite de Salta, por ejemplo, en el caso de Güemes, de traidores que tienen Tucumán, que medio que también quieren avanzar sobre él, también tiene que estar lidiando con el problema interno de que Buenos Aires lo quiere o le manda un ejército para bajarlo. Entonces, esas cuestiones, yo me lo imagino al tipo ahí agarrándose la barba, ¿no? Queriendo, harto de todo, ¿no? Entonces... Pero ¿sabés, Roberto, qué me decían a mí en la carrera de historia? Te digo, no te estoy diciendo en el secundario, porque en el secundario estos temas no se veían con profundidad. Me decían que Rondó no había ido para aplacar, ni siquiera lo mencionaban el tema de Güemes. No, ellos decían que iban a continuar esa trilogía de Castelli, Belgrano, y entonces Rondó era tercero. Cuando es derrotado en Sipe, ahí se da cuenta, digamos, de cuál era su verdadera misión, que parece que no era pelear contra el español. Claro. Es interesante eso. Sí, es muy interesante. Realmente yo me asombro que el elitismo de los mendocinos de Las Heras critica a los porteños, ¿viste? Son insoportables. No, sí. Nos quieren competir. Que son del interior. Claro. Nos quieren competir los elitistas de Las Heras. Roberto, hoy te hemos robado casi 2 horas para informarnos, para compartir contigo. Me encanta escucharte. Ni hablar de Roberto Paiva. Che, qué lindo debe ser estudiar con profesores como ustedes. Yo quiero pasar un chivo. He disfrutado muchísimo en la última visita que hice al Museo del Plumerillo, donde estás dirigiéndolo, ¿no, Roberto? Sí, tengo la suerte de estar dirigiendo el campo histórico del Plumerillo, que para mí es un lugar, ¿no?, emblemático y que trasciende lo profesional, digamos, me pasa por otro lado, me pasa por el alma, y estoy muy feliz de estar ahí, y estoy muy feliz de que ahora tengo la gran tarea, que para mí es enorme, de toda una puesta en valor de la ruta sanmartiniana acá en el departamento de Las Heras. Entonces eso también me tiene como atento y feliz y con mucho laburo encima, ¿no? Con mucha responsabilidad también. Obviamente, y dale con Las Heras. Yo lo que digo que la verdad que invito a todos los argentinos que vayan a visitar eso. Es emocionante
Es emocionante cómo han representado las situaciones sanmartinianas, las actúan, las cantan, han recreado el campamento con actores. Es realmente maravilloso, es conmovedor. Yo reconozco que he llorado cada vez que viví esa representación. Es fabulosa. Bueno. He llorado y me ha dado pudor, y cuando miro al costado está todo el mundo llorando de emoción. Es realmente fabuloso. Lo que hacen es fabuloso. Bueno. Quiero despedirte, quiero liberarte. Imagino que gracias. Allá en la República de las Heras estarán por cenar ya. Sí, pero igual tranqui, bueno, igual yo te agradezco e invito al que se quiera acercar a verla. Si hacemos una obra de teatro con este fin que siempre tenemos de enseñar la historia y de cualquier manera posible que llegue, que salga un poquito del libro, que a veces en los tiempos que vivimos cuesta el libro. Los chicos no están habituados a eso, no han nacido con eso como nosotros, así que buscamos alternativas para que puedan aprender la historia de otra manera. Así que bueno, nada, bienvenido el que quiera, lo estaremos esperando acá con mucho amor para que puedan vivir por un momento la historia antes del cruce de la cordillera. Y por último, y ahora sí mando un chivo, Richard, un chivo personal. Si a alguno le gusta la historia y quiere que por ahí nos vinculemos, me puede buscar en Instagram como Tripolone_Roberto. Bueno, nada, ahí charlamos de historia, debatimos y nos conocemos. Roberto Tripolone es _, pero tiene la vara bien alta. Muy bien. Vamos a escuchar un poco de música y después a Mónica Ceruti en un poema dirigido a Milagro Salas, por quien pedimos la liberación. Gracias, Roberto Tripolone. Abrazo enorme. Chicos, un gusto. Suerte, chao. Chao, gracias. Balanceo. Visitas. Cantar de la patria grande, bastión de la independencia, enarboló el estandarte de los libres de esta tierra. Vals. Dejó el clarín mañanero su canto azul en la huella, vuelta, y con un blanco de cielo cuajó el color de la idea. Molinetes con cadena. Puentecitos. Todo era un poncho de nube, después el coraje gaucho con su picana de soles hendió de luces el campo, cargadita, fulgura entre los recuerdos, allá en la casona vieja del Tucumán jazminero, el sol de la independencia. ¡Pabellón y viva la patria! Cielito de las auroras avisorando la huella que forjaron desde mayo los héroes de la leyenda. Glorias de un 9 de junio que a 6 años de la gesta conmueve al ámbito patrio al grito de independencia. Cielito de los libres canta la patria, cielito de los libres canta la patria. Si la vida me pides te será dada, después que te cobije la noche pampa.
A Milagro Sala, de Máximo R. Ledesma. La vi a Milagro serena, con ese temple que tuvieran sus mayores. No fue la prisión ni la barbarie, ni siquiera la voz de los verdugos que ahora, convertidos en patrones de sus odios, ya no escuchan, los que intentan borrarla. ¡Que no exista, por Dios! ¡Es alguien peligroso! Y un poco de razón, claro que tienen. Baste mirar por lo que lucha. Tu brazo tutelar hecho bandera, techo, manta, brote inicial de primavera. Tu lucha se haga grito en estos días borrando el calvario de las rejas, sin razón que no sabe de amores ni ternuras, todo lo que toca lo entristece. Ojalá que en el nombre de ese Dios que sabe de tus cuitas y te protege, lleve la palabra libertad hasta tus manos hecha cruz para que reces. Te escribo, compañera, esta copla con algo del candor que da la aurora, amanecida de rocío, de luz nueva, elevándose por todas las miserias. La dejo a tus pies, valerosa mujer con sangre de la sangre de tu raza. Es un poema, lo sé, no es una lanza, pero es un modo de aguzar el filo en los pechos de los hombres libres, dispuestos a luchar junto a tu causa. Gracias, Mónica Ceruti. En Proyecto Cultural Maíz somos personas de distintas regiones del país, como de otras latitudes de nuestro continente, que empezamos a juntarnos con la idea de armar un movimiento político, social, cultural, que aporte a concebir y lograr una comunidad como la que nos merecemos quienes vivimos decentemente y bregamos por una sociedad más justa. Pensamos que el conjunto que lo motorice no solo sea protagonista por su esfuerzo, sino también por su participación en la configuración de los enunciados y en la toma de decisiones. Algunos lineamientos importantes del Proyecto Cultural Maíz para esta etapa coyuntural que quisiera comentarles. La defensa de la política planteada respecto de la cuarentena, acompañada de medidas sociales y económicas de ayuda dirigida a los sectores más en crisis y vulnerables de la sociedad. Todas aquellas medidas y acciones destinadas a dotar al Estado de herramientas para ordenar la economía a favor del bienestar común y el desarrollo de la nación, como el Plan Alimentario Nacional. Reencauzar la aplicación de la Ley de Medios, que posibilite el desarrollo de los medios verdaderamente independientes, comprometidos con la realidad, frente a los monopolios corporativos del periodismo de guerra, comprometidos con las corporaciones. Bregar por un cambio profundo en la justicia, que termine con su accionar arbitrario contra las expresiones del campo nacional y popular y sus políticas. Es así, muchachos, acá estamos trabajando en pos de estas ideas, democráticamente, participativamente, y hacemos fuerza para que todo esto se haga realidad, aunque a veces se sienta como remar en dulce de leche. ¿Qué opina don Roberto Paiva? Que me gusta el dulce de leche y me gusta remar en dulce de leche. Porque hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer y creo que todos tenemos que colaborar de alguna manera, porque no lo hacemos con esa mirada personalista y egoísta, sino que lo hacemos con una idea muy amplia, generosa hacia todos los sectores sociales, sobre todo para puntualmente los más vulnerados, y bueno, hay que avanzar en toda una construcción, que no es nada sencillo, por eso estamos en ese camino. Y nuestra sigla CUPLA no es casual, digamos, ¿no? Hoy se habló mucho de todo esto, que es la corriente de unidad para Latinoamérica. Y ahí implica el necesario reconocimiento que es visceral de nuestras raíces indo-afro-latinoamericanas. Lo que estuvo en algún momento separado por intereses coyunturales, de clase en otros puntos, tiene que ser de alguna manera reflotado, reconvertido, porque no estamos solos, no somos solos, sino que yo me reconozco a partir del otro, si no, no soy nadie. Así es, así lo vivimos, así lo militamos desde este programa, desde nuestras organizaciones. ¿Cómo estás viviendo el acercamiento que el Proyecto Cultural Maíz tiene hoy con el Grupo Soberanos?
Mira, hoy justamente venía del bondi de otra reunión con soberanes y fue muy, muy productiva. Estamos trabajando en una especie de unidad nacional en lo que está incluida, obviamente, en este caso puntualmente la provincia de Buenos Aires y Cava, tratar de formar lineamientos que de alguna manera sean comunes a las necesidades de ambos lugares, de toda la problemática complejísima que tiene la provincia de Buenos Aires, y luego a nivel nacional todavía más macro, pero también vinculándonos de manera muy fuerte con respecto a las necesidades y a las urgencias que plantea Cava, ¿no? Y hoy justamente estuvimos dando una matriz de entendimiento para empezar a trabajar todo esto con grupos que se anotaron expresamente para proponer alternativas de trabajos, de búsqueda de respuestas nuestras, no de los otros, nuestras para las problemáticas, en este caso, por ejemplo, de Cava, ¿no? En los temas de salud, de educación, vivienda, seguridad, espacios públicos, y todo esto tiene que ver, con un trabajo muy arduo que está en plena construcción, y de alguna manera creo que nos va a permitir a nosotros y nosotras también crecer cualitativamente. Es decir, significa crecer, engordar es una cosa, crecer es otra. Así que de alguna manera esa es la resignificación que estamos tratando de darle a todo esto. Me gusta esa distinción. La cosa no es ser muchos, sino formarse y hacer cultura de esto. Y nos vamos a ir despidiendo. Gracias, Gabriel Alonso. Como siempre, un placer contar contigo. Gracias, Roberto Paiva. Excelente lo de Roberto Tripolone. ¿Cómo lo vivieron? Yo lo escucho tan ameno. Es tan lindo hablar de historia. Magnífico. ¿No sabés qué? Hacen falta y las hay muchísimas, por suerte, pero hay que escucharlas. Tienen que salir de los espacios académicos que son criptas prácticamente en muchos casos, que nos han dado formación, pero que no nos ha ayudado a hacernos entender con la gente. Tenemos que salir, tenemos que presentar este tipo de gente tan valiosa que está peleando todos los días por esclarecer cosas y dar lucha en todos los sentidos, ¿no? Para mí es fundamental, y Roberto me encanta, es un pibe bárbaro realmente, con mucha proyección y mucha experiencia, aunque parezca mentira con lo joven que es, ¿no? Gracias, Roberto. Bueno, un saludo para todos también, un cariño grande para los que no estuvieron hoy, que no sé quiénes son, pero bueno, es por las dudas. Y acá estoy despidiéndome nombrándolos. Ya me despedí de Gabriel Alonso, de ti, Roberto Paiva, de Roberto Tripolone, Mónica Ceruti con su poesía hermosa respecto de Milagros Salas, Mónica Evangelisti, Zulma Gómez, Mary López en las publicidades, Rafael Solano en las publicidades, Silvio Benítez con los flyers. Y bueno, quien les habla, Ricardo Con. Será hasta la próxima y por supuesto despedimos y agradecemos a Dayan Álvarez en los controles, que nos va a despedir con un poco de música. Será hasta el martes. Dayana. Gracias, Dayana. Chau, hasta el martes. Yo no soy de aquí, no señor, vine a Tucumán. Los aires de independencia me fueron trayendo a este lugar. Traigo mi verdad, sí señor, y mi tradición, pa' que todos con paciencia podamos formar una nación. 9 de julio, para no olvidar que prometimos ser libres en esa casa de Tucumán. La ra ra ira ra, la ra ra ira ra, que prometimos ser libres en esa casa de Tucumán. Segundito.